nosotros hemos invitado a Yulisa Mantilla. Ella es abogado y expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien además ha manifestado su absoluta preocupación e indignación por esto que ha hecho el Congreso y el Ejecutivo. Le voy a pedir a la doctora Mantilla que se acerque a los estudios para saludarla y para hablar de lo que puede pasar a partir de ahora, porque la Corte en realidad lo que hace es defender ciudadanos. Dicho esto, más allá de que el Estado, representado por el gobierno de turno, tome una decisión tan inhumana como esta, los ciudadanos tenemos derechos que van por encima de las pataletas de Dina Boluarte, del poco entendimiento en el Congreso de la República con respecto a lucha para defender los derechos humanos y a todo aquello que la clase política esté preparando para salvarse más adelante de la cárcel. Doctora Mantilla, gracias por venir. Gracias a ti, Juliana, por la invitación. A ver, esta promulgación ya es una realidad. Lo que entiendo que todavía no es un hecho es la salida oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque para eso se tiene que llevar a cabo un proceso penal. Te explico un poco cómo va el proceso. Mira, el sistema interamericano está constituido por la Comisión y la Corte. Yo fui presidenta de la Comisión. Pero hay algo que hay que distinguir. La Comisión Interamericana fue creada cuando se funda la OEA. El artículo 106 de la Carta de la OEA dice que la Comisión va a ser un órgano principal. Después, en 1969, con la Convención Americana o Pacto de San José, se crea la Corte. Y ahí se establece este sistema, Comisión y Corte. Entonces, ¿qué sucede? Si eventualmente un Estado desea salir del sistema, el procedimiento está en el artículo 78 de la Convención. ¿Cuál es el procedimiento adecuado? Que el Estado, en este caso pongamos el Perú, envíe una carta al secretario general de la OEA diciendo: a partir de este momento quiero salir del sistema. A partir de esa carta tiene que pasar un año para que se haga efectiva. Entonces vamos a imaginar que se presenta hoy y se espera el año. Todo lo que pasó, las masacres del 22-23, están cubiertas todavía dentro de la competencia de la Comisión y de la Corte. Porque oficialmente seguimos formando parte de... Exacto, porque hay un año todavía. Otra cosa importante, en el gobierno de Fujimori, cuando estaban los casos Baru Sicher, cuando estaban los casos Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, cuando la Corte le empieza a notificar al gobierno que tenía que ir a las audiencias, ¿qué hizo el embajador peruano en Costa Rica? Fue y devolvió la notificación a la Corte y le dijo: ¿saben qué? No, porque el Congreso acaba de aprobar una resolución por la cual nos salimos inmediatamente. Y el Perú dejó de responder. ¿Cuál era el argumento en ese momento? Que como el Perú unilateralmente había aceptado la jurisdicción, unilateralmente se podía ir. Pero ¿qué dijo la Corte en la sentencia del Tribunal Constitucional? Varias cosas. Lo primero, que solo la Corte define su competencia. Es decir, que no puede venir ningún Estado a decirle: bueno, yo me voy ahorita y tú ya no tienes competencia. Y número dos, recordó el principio de buena fe o pacta sunt servanda, que cuando un Estado firma un tratado es para cumplirlo, no para ver cómo se libra. Y que si se tiene que ir del tratado, tiene que seguir el procedimiento que es de este año. Por eso es que en ese momento, con todos estos casos, la Corte siguió con las audiencias y hubo sentencias, ¿no? Como ha pasado en Venezuela, que marcan distancia de la Corte, pero que sin embargo la Corte ha seguido fiscalizando, observando casos vinculados a delitos de lesa humanidad. Pero precisamente, ¿por qué, Juliana? Porque como la Comisión no depende de la Convención, sino que fue creada desde antes, sigue teniendo competencia. De acuerdo. Pero aquí, en realidad, lo que asusta y preocupa es cómo este discurso cala en un grupo importantísimo de la población que realmente piensa la Corte Interamericana es aquella que defiende a terroristas, a comunistas, a todos aquellos de izquierda, ¿no? Que lo que han hecho es matar inocentes. Porque esto ha sido alimentado por varios gobiernos. En el caso de Dina Boluarte ahora, ella le suma a este mensaje un plus, un bonus track, que es: nadie va a arremeter contra nuestra soberanía. Nosotros somos un país independiente. Y la gente dice: sí, pues ¿por qué la Corte tiene que decidir por nosotros? No se trata de decidir, tienes un contrato y el contrato lo cumples. Hay varias cosas ahí, mira. Y yo, bueno, tú que eres periodista, y yo como abogada, profesora de derechos, yo respeto mucho el derecho a la información, pero también el deber de la población de informarse. Entonces, porque solamente si te informas te das cuenta que esos discursos son falsos. Número uno, ese tema de la soberanía absoluta es una doctrina abandonada hace muchísimo tiempo. Acuérdate en la Segunda Guerra Mundial, cuando surge el sistema de derechos humanos en general, Naciones Unidas y luego la OEA, ¿por qué surge? ¿Por qué se crea la ONU?
porque los estados, el estado nazi, que era totalmente absoluto, había empezado a exterminar pobladores. Entonces, desde el momento que tú firmas un tratado, tú estás cediendo parte de tu soberanía, número uno. Número dos, esto es en general con todos los tratados. Libre comercio, tratado de fronteras. Los estados no ceden, no negocian, no ponen aranceles. Es una transacción en realidad y es una conciliación donde las partes se ponen de acuerdo. O sea, claro, que algo vas a perder, pero... ¿Por qué ahí no se cuestiona el tema de la soberanía? Y no solo eso, Yulisa, estamos hablando de una presidenta que hasta hace 3 años decía que ella iba a tocar la puerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque sabía que el Congreso de la República se la tenía jurada y la quería vacar. Y protestó cuando el indulto de Fujimori se dio también. De acuerdo. Entonces, por eso digo el tema de la información. Pero algo más que te quería decir. Si esto es en general con todos los tratados como frontera, libre comercio, para los tratados de derechos humanos hay una característica particular, porque los tratados de libre comercio buscan beneficios entre estados. Los tratados de derechos humanos buscan proteger a las personas. Número uno. Número dos, y por eso hablo del deber de informarse. Y lo voy a decir acá porque toda la vida lo sigo escuchando, que la Corte Interamericana, en el caso Chavín de Huántar, que es Cruz Sánchez, condenó a los comandos Chavín de Huántar y le pagó reparaciones económicas a los emergentistas. Eso es falso. Mentira. Porque en la propia sentencia la Corte dice, no somos un tribunal penal, así que no juzgamos a nadie penalmente. Y la primera parte de la reparación, la Corte que dice, la sentencia en sí es suficiente reparación y no vamos a dar compensación económica. Pero cuando tú mientes y repites una mentira... Siempre queda algo. Exacto. Miente que algo queda, ¿no? Pero el asunto es que no solamente hay gente que prefiere quedarse con esa información, con ese discurso, con ese mensaje, que en realidad es absolutamente apócrifo, no es real, para no investigar, para no darte cuenta de que tienes una historia, de que realmente tienes que hacer memoria para darte cuenta de que hay cosas además, que no puedes repetir. Pero además, y vamos a decirlo con mucha franqueza y mucha dureza, hay muertos y muertos, ¿no? Sí. O sea, la gente que ha muerto, la gente que murió, que está en las fosas, en Ayacucho, en La Hollada, no es la misma gente que podemos ver pues acá en Lima, en Miraflores, en otros lados. O sea, hay muertos y muertos. Y fíjate que es interesante, cuando la Comisión Interamericana viene acá al Perú y va a investigar el tema de las masacres, su informe concluye que hay un cruce entre el origen y la etnia y la situación de las mismas víctimas del conflicto con las víctimas de las masacres. Y yo, dentro del trabajo que he trabajado también el tema de las esterilizaciones forzadas y he trabajado con víctimas de violencia sexual, yo he encontrado víctimas que fueron violadas en la época del conflicto y luego esterilizadas durante el gobierno de Fujimori. O sea, hay un patrón de víctima. Entonces, si yo empiezo a repetir, deshumanizo al otro. Rocío Silva Santisteban tiene este libro donde la basurización del otro. ¿Y qué fue lo que permitió la Segunda Guerra Mundial y tratar de exterminar a la comunidad judía? No fue de la noche a la mañana, fue cuando lo empiezan a deshumanizar. Cuando tú tomas esa distancia y dices, ellos no son, no me importa lo que les pase. Claro, es lo que pasa en realidad con la violencia contra la mujer. Si no le das un valor a una mujer porque consideras que es una ciudadana de 10ª categoría, que no tiene derecho a vivir, y si lo está haciendo, si respira, es porque es una afortunada, te vas a sentir con la absoluta libertad y derecho de matarla, desaparecerla, porque no vale nada. O violarla, porque incluso si te acusan de violación, puedes llegar a ser funcionario presidente del Congreso, cuando eres acusado de violación. O puedes violentar a tu mujer con cartas notariales y ser presidente de la Junta Nacional de Justicia. O la violación puede darse adentro del Congreso. Como pasó, sí, y no pasa nada. Exacto. No pasa nada porque no valemos lo suficiente. Exactamente. No somos vistas como seres humanos que tenemos los mismos derechos y que tenemos que ser también resguardadas por un Estado que nos garantice por lo menos un cuidado en cuanto a eventuales delitos de derechos humanos. Y no se entiende que no es un problema solo de las mujeres. O sea, no tenemos que ser siempre las mujeres las que salimos. ¿Dónde están los aliados del Ni Una Menos? Donde todos eran Ni Una Menos, yo también soy feminista, soy uno. ¿Dónde están ahora? Esa es una pregunta que tendríamos que hacernos. Bueno, hay miedo, ¿no? La gente ya no quiere salir a marchar, la gente ya no quiere enfrentar nada, está como que estamos todos en piloto automático esperando a que esto termine. Pero a raíz casualmente de lo que me hablabas del proceso para realmente desvincularnos oficialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dura 365 días, una vez que mandas el comunicado diciendo ya no quiero efectivamente formar parte de este tratado. ¿Ya? Eso va a coincidir con la salida de Dina Boluarte, ¿no? Porque ella deja Palacio de Gobierno en julio. Sí. Ya, ¿qué podría pasar a partir de ese entonces, julio 2026, cuando ella, obviamente, no tenga esta varita mágica llamada inmunidad y pueda o tenga
que responder por los muertos durante su gestión. Ahora bien, mira, para llegar al sistema interamericano, el primer requisito es agotar recursos internos. Entonces, primero tiene que iniciarse la investigación a nivel nacional. Si esta investigación demora excesivamente o se inventan recursos, ¿no?, que puedes establecer un procedimiento adicional, y se presenta una denuncia al sistema interamericano, la comisión va a verificar los requisitos y si decide admitirla, se inicia un proceso de solución amistosa. Si ese proceso fracasa, la comisión puede decidir llevar el caso ante la Corte. Usted ha dicho en una entrevista, Boluarte llevó al Perú a la carencia moral y ética. ¿Lo suscribe? Totalmente. Totalmente. Siendo la primera presidenta mujer del país. Lo cual demuestra que una mujer también puede gobernar tan mal como un hombre, sí, con lo cual debemos tener igual acceso a gobernar. Exacto, exacto. La Corte ha exhortado también a los jueces a que se abstengan de dar amnistía. Pero porque fíjate en realidad, que eso, perdóname que interrumpa, eso es bien importante. La Corte ha establecido la doctrina del control de convencionalidad. Es decir, que para jueces y no solo jueces, todo funcionario público, juez, fiscal o cualquier funcionario público tiene que verificar que las normas vayan de acuerdo con la Convención Americana. Por eso es que en esta ley que ponía prescripción para los crímenes de lesa humanidad, los jueces la han inaplicado. Claro, pero y lo mismo podrían hacer ahora con esta ley. Podrían y deberían. Es que deberían, pero ya es un tema que pasa por el criterio de cada magistrado. No necesariamente, porque la responsabilidad del Estado, por eso a mí me llama la atención que sea un poder del Estado, el Congreso, que se enfrenta al judicial culpando al judicial cuando en realidad es una unidad del Estado. Pero fuera de eso, hay una doctrina y los jueces, y por eso fue tan importante la declaración de la presidenta Janet Tello, del presidente del Poder Judicial, cuando dijo esto no es injerencia. La doctrina del control de convencionalidad no es algo que se inventó la Corte y que está también en el Tribunal, en las sentencias del Tribunal Constitucional. En el gobierno de Alan García se quiso hacer lo mismo con el tema de la imprescriptibilidad, que los crímenes prescribían, y hay una sentencia del 2010 del Tribunal peruano donde establece el tema del jus cogens, el tema de la prescriptibilidad, cita a Barrios Altos, cita al Monacid, claro, y consagra la control de convencionalidad. Lo terrible de esto es que hay gente que todavía no puede terminar de cerrar capítulos en su vida, ¿no? Ese duelo que dure, evidentemente, y que de pronto se convierte en una herida, en una cicatriz que te vas a ver para siempre. De todas maneras es más llevadero cuando alcanzas justicia. ¿Cuánta gente todavía está buscando a su muerto? Y con esta ley tienen obviamente temor, que es absolutamente comprensible, de que nunca más nadie se va a preocupar por dar con el paradero de esa persona. Y regresamos aquí al criterio de los jueces. Pero por eso también te digo una cosa, en el tema de la desaparición forzada, la doctrina de derechos humanos ya consagra como víctimas no solo al desaparecido, sino a la familia. A la familia, a los deudos. Y sobre todo porque el proyecto de vida cambia totalmente. Y fíjate, yo estoy trabajando además un tema de investigación académica sobre el tema de las mujeres buscadoras. Son las mujeres, como los hombres desaparecen, son las mujeres las que salen a buscar. Las que ya no pueden ni estudiar, se dedican a buscar. Truncan su vida para buscar, Charmely ¿no? Bustillos, Raida Kondo, pero también en México, también en Colombia, también en Argentina. En Argentina, ¿no? Las madres de Mayo. Son las abuelas y las madres. Sí, las madres y las abuelas de Mayo. Sí, acá en realidad hay un tema que yo digo, sí, efectivamente hay que tener fe, hay que confiar en que los jueces van a tener suficiente criterio como para decir, yo no voy a aplicar esta ley, porque esta ley es inconstitucional. Lo están demostrando, ¿ah? Vamos a ver cuántas solicitudes se presentan en los próximos días, porque ahora va a venir la ráfaga de documentación ingresando a mesa de partes del Poder Judicial. Pero creo que de todas maneras es una buena señal, por lo menos, el hecho de que la doctora Tello haya manifestado una postura, que es el presidente del Poder Judicial, con respecto a ese tema, y que Delia Espinosa también haya sido sumamente clara en una entrevista pública en uno de los medios más grandes del mundo, que es CNN. Exacto. Y fíjate también que en el momento de las leyes de amnistía fujimorista fue la fiscal Magallanes y la jueza Sakicuray quienes realmente se pararon a decir no se aplica y no se aplica. Mujeres. Entonces, también. Mujeres. Nuevamente mujeres. Hay precedentes ya sobre eso. El 21 de agosto va a haber esta audiencia donde el Estado peruano dice que por falta de recursos no va a viajar, va a existir virtualmente. Ahí sí no hay plata. Claro, donde se va a analizar el tema de las medidas provisionales que ya se habían otorgado para la ley esta contra los crímenes de lesa humanidad, y las víctimas han pedido la ampliación para esta ley de amnistía. Entonces el 21 de agosto se discute eso. ¿Existe la posibilidad, Yulisa, de que, iniciamos el proceso burocrático para salirnos de la Corte, y efectivamente logramos desvincularnos? Ya, pero que de todas maneras, como la norma sigue siendo aplicable, los jueces, por más de que ya no estemos relacionados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digan, no, ya ahora sí o sí tengo que aplicar la norma porque ya no tenemos esta relación que antes sí existía con la Corte, ¿o no? Porque ahí viene el tema de la doctrina. La doctrina en derechos humanos ya ha establecido esto. El control de convencionalidad es una doctrina ya. Y hay una cosa interesante,
si nos vamos a pensar que efectivamente nos salimos del sistema, la comisión sigue teniendo competencia. Es más, la comisión sigue llevando casos, informes sobre Nicaragua, Venezuela, Cuba. Estados Unidos, que no ha ratificado la Convención Americana, y audiencias de Estados Unidos. Y lo siguiente, que también hay que saber, la Corte, además de dar sentencias, da opiniones consultivas, y dio la opinión consultiva 26, donde establece cuáles son las obligaciones del Estado que se va del sistema. Continúa la obligación de reparar. Los casos que están abiertos continúan. Las normas de jus cogens, de prohibición de desaparición, etcétera, todo continúa. Es decir, y hay una obligación de reparación que en doctrina se considera un derecho autónomo. No termina porque estamos o no estamos, porque el derecho a la reparación de la víctima se genera apenas se produce la violación de derechos humanos. De acuerdo, y lo decíamos al inicio del programa, ¿no? Acá no se trata de un ataque a las medidas abusivas, obviamente, e inhumanas tomadas por el Congreso de la República y por la Presidenta de la Nación. Aquí estamos hablando de una situación que atenta directamente contra la ciudadanía, y nosotros estamos por encima de cualquier funcionario de turno. Pensemos en el caso Manta. El caso de las violaciones sexuales. Y yo te cuento, el caso Manta pasó en 1984. ¿Cómo se llega a conocer? Porque la Comisión de la Verdad lo identifica y forma el expediente y lo envía al Ministerio Público. Si tú lees, si la gente que nos está viendo lee el informe de la Comisión de la Verdad, lo que fue ese patrón de violencia por todos los actores, Fuerzas Armadas, policiales, Sendero y el MRTA. De ahí es que las ONGs empiezan a trabajar con las víctimas, y fíjate que a mí me interesa mucho el trabajo tanto de IDL como de Demus, porque Demus es una aproximación psicojurídica. Porque muchas de las víctimas de Manta, ¿por qué no denunciaban? Por miedo a la comunidad y porque los esposos no querían que nadie supiera. Cuando finalmente se llega al proceso, y estamos hablando de mujeres que eran adolescentes, ¿no? Cuando pasó, y que tienen embarazos, y está este documental, esta película Mujer de Soldado, de Patricia Bisset, donde se ve el registro en Huancavelica de los niños nacidos producto de la violación. Cuando finalmente, con mucha lucha, se llega a la sentencia el año pasado, que ahora los violadores van a salir por esta ley de amnistía. Así es, criterio de los jueces nuevamente. Totalmente, ¿no? Y los jueces tienen que darle... Seguir doctrina. O sea, los jueces tienen prioridad a la doctrina. Pues. Exacto, y a la Constitución. Sí. Porque esta ley va contra la Constitución, y Juliana, no nos olvidemos que esta ley va de la mano con la ley APSI. Entonces, las ONGs ya no pueden litigar porque las sancionan. Entonces, ¿quién va a representar a las víctimas interna o internacionalmente? Claro, hablamos de todos estos temas, uno dice, ¿de verdad en Perú vivimos en democracia? ¿Todavía hay un Estado de Derecho? Frágil, ¿no? Cada vez más frágil. Por eso yo te decía, vamos en ese camino, pero, por eso hablo, no solamente el tema de respetemos el derecho a la información, también asumamos el deber de informarnos, todas las personas, porque en este caso no es, pero en otras entrevistas donde yo he visto que viene algún jurista pues con renombre y dice, no, la Corte no sirve para nada, y el periodista no es capaz de repreguntar. De acuerdo. Entonces también va por ahí el ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? Sí, pero ahí también hay un tema de presiones, ¿no? Empresariales. Totalmente. De, oye, manejémonos con un discurso bien anti-ONG, bien Corte Interamericana, anti-Corte Interamericana, porque además las ONGs entiendo que ayudan al periodismo independiente también. Pero además, fíjate que por este gobierno. Y por eso te hablo también, yo lo decía siempre, ¿quién dirige la política exterior en derechos humanos? El 22 de mayo se dio la audiencia del caso Celia Ramos ante la Corte, que es una mujer que sufrió esterilización. En ese caso, en esa audiencia, las ONGs denuncian la ley APSI diciendo que ya no van a poder defenderlas, claro, porque los van a sancionar. ¿Qué dijo el procurador del Estado? ¿Qué dijo el Estado? Primero, que esa ley todavía no tenía reglamento, la APSI, y en todo caso, los jueces tenían el control de convencionalidad. Entonces, ¿cómo un Estado puede ir a decir, oye, hemos dado una ley tan mala que los jueces la pueden inaplicar? ¿Y cómo ahora, si estás diciendo como Estado que reconoces el control de convencionalidad, ahora en la ley de amnistía no lo apliques? Sí, claro. No tiene sentido. Es una serie de contradicciones. Jurídicamente es burdo también. Es burdo jurídicamente, es un insulto, ¿no? Es una y un ofensa. atropello, una ofensa a los deudos de las víctimas. Y al país, ¿no? Porque ¿qué país somos? Y el Estado, porque el Estado está por encima de los gobiernos o de los congresos de turno. Exacto. Y un Estado que no respeta a sus muertos, ¿cómo va a cuidar también de sus vivos? O sea, no, si no los cuidan. Acá está viendo el titular de la República ahora. Sí. Casualmente, ayer, 8 asesinatos más. Y son 6 el día que mejor nos va, 12 de vez en cuando, 14. Entonces, este tema, sitio Acuña, ese tema de lo que es. Del retiro es también un bluff en muchos sentidos. Sí, ¿no? Seguro. Pero bueno, a estar informados, evidentemente, y a defender causas justas. Porque no se trata de que el hijo del muerto, el esposo de... ¿no? hayas, no sé, sido torturado,
asesinado y luego desaparecido en Huancavelica, en Ayacucho, en Puno, en Cusco. Se trata de ser también, creo yo, una sociedad más empática. Pero además, fíjate, que la gente conoce, pero no lo repite, y a mí sí me parece importante. La propia Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la que hace surgir todo este sistema, dice, todos nacemos justos, o sea, no, todos somos iguales en dignidad y derechos. Entonces, más allá de los derechos que tú reconozcas, está el tema de la dignidad. Si tú no le reconoces la misma dignidad a la otra persona, estamos así. Yo he visto de cerca, Julián, el caso de Manta, he visto a esas mujeres, he visto, y una de ellas ha muerto, y he ido como perita experta al proceso. Entonces, a mí y a todas las personas que hemos trabajado no nos van a decir que la guerra contra el terrorismo justificaba violar a estas adolescentes. Claro. Y esto es lo que se está avalando con esa ley. Ahí la respuesta que te daría cualquier periodista poco informado o cualquier jurista que trate de defender lo indefendible es, pero aquellos que piden aborto, ¿no?, para las niñas embarazadas, le están quitando la dignidad que se tiene de que está el feto en el vientre de su madre. Pero ahí viene el tema que la maternidad es una elección. No estás, pero fíjate además la contradicción, porque los mismos que no quieren ver este tema de la interrupción del embarazo, y entonces son los mismos que están de acuerdo con la esterilización forzada cuando eres una mujer campesina y ya tienes muchos hijos. Claro, sí pueden decidir sobre tu maternidad cuando les conviene. Cuando eres pobre y tienes muchos hijos, claro. Y cuando no, no tienes que... Entonces son contradicciones, y yo creo que la contradicción se acaba con el conocimiento y la claridad, ¿no? A leer más y sobre todo en realidad a buscar, que no es difícil, todas las contradicciones de los que ahora defienden ciertas causas que antes condenaban. Y el mejor ejemplo es Dina Boluarte, Fernando Rospigliosi. Lo de Fernando Rospigliosi, yo ayer hablaba en la sentencia, y lo digo también para que todo el mundo lea, en la sentencia del caso Badu Sitcher, página 26, Fernando Rospigliosi era testigo de la Comisión Interamericana, y en la página 26 pueden leer todo lo que dijo en ese momento. Entonces, la memoria, así como hay un derecho, hay un deber de memoria. Y Julián, otra cosa, yo soy docente de la universidad, dicto derechos humanos, pero yo creo que no solamente para los abogados, es para todo el mundo. Sí, todo de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yulisa, muchísimas gracias por haber venido. En realidad es importante tocar estos temas, es importante explicar a la gente cómo es que realmente funciona, no necesariamente porque acá queramos hacer apología a algo o sobre alguien, sino porque en realidad la verdad es una. Teorías, hipótesis pueden haber un montón, y todo el mundo tiene derecho, por supuesto, a sacar sus propias conclusiones y tener su propia postura con respecto a cualquier tema. Pero con elementos reales, no con inventos. Es mucho más fácil, ¿no?, creerte el discurso de alguien que sabes que es una mentirosa o un mentiroso, para quedarte en tu zona de confort y no investigar y no averiguar y no revisar. Pero fíjate, cuando hablas del derecho, hay un derecho a la verdad, un derecho a la justicia, un derecho a la reparación, y hay una sentencia del Tribunal Constitucional peruano, para que no sea solamente internacionalmente, que es la sentencia Villegas-Namuche, donde el propio Tribunal Constitucional habla del derecho a la verdad, el derecho a las víctimas, y el derecho a la verdad es individual y es colectivo. De acuerdo. Yulisa, muchísimas gracias. Yulisa Mantilla con nosotros aquí en el programa.